Buenos días, hermanos, amigos que están escuchando esta palabra o que estarán escuchando esta palabra en esta mañana. Aquí estamos una vez más de nuestro hogar. Vamos a estar compartiendo aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 14, que es veramente una historia de Naamán, un general del ejército del rey de Siria. Nos da gusto de poder estar aquí con ustedes una vez más. Esperamos que sean bendecidos con esta palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, buen Padre, aquí estamos una vez más buscando dirección tuya para compartir esta bendita palabra tuya, sabiendo, Señor, que esta palabra sacia nuestras vidas. Esperamos, Señor, que podamos no solamente escuchar esta palabra, pero responder a esta palabra, así como hizo este varón. Pedimos, Señor, que aquellos que están en casa escuchando puedan recibir, Señor, la palabra tuya, tesorarla en sus corazones y así recibir bendición a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos con el versículo 10 en el capítulo 5 en Segunda de Reyes, que nos dice de la siguiente manera: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y si volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y es el tema del pasaje bíblico de esta mañana, de esta corta reflexión, que nos dice aquí: lávate y serás limpio. Podemos ver que este hombre, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y su Señor lo tenía por alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Tenía una deficiencia, tenía un mal. Era leproso. También de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta jovencita, sabiendo la condición de su señor, le dice a su esposa: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, ella compartió lo que ella sabía. Ella sabía que había cura, había salida, había esperanza para este hombre que estaba leproso, sabiendo que como leproso este hombre tenía que salir del medio del pueblo. Este hombre tenía que retirarse. Pero aquí vemos que esta muchacha fue valiente, no se quedó con lo que ella sabía que podía cambiar la vida de su Señor, de este hombre. Compartió. Eso es, hermanos, como nosotros hoy día, evangelismo. Nosotros tenemos y sabemos claramente quién tiene el poder para cambiar las vidas del hombre, cambiar las vidas de aquellos que están leprosos,
leprosos no físicamente, pero sí espiritualmente. Hay un mal, una deficiencia en sus vidas. Y quizás esta mañana nos encontramos nosotros ahí en ese grupo también. Habrá algo en nuestras vidas. Hay una enfermedad en nuestras vidas. Quizás no sea lepra, pero quizás sea desánimo. Quizás sea disensión. Quizás sea resentimiento. Quizás sea amargura. Vemos claramente aquí en este pasaje bíblico, esta jovencita compartió aquello que ella sabía que podía mejorar la vida de este hombre. Da instrucciones claras. Dice el profeta, la persona apropiada. Aquí vemos que Naamán va con el rey, con su señor, le comparte lo que esta señorita, esta joven, había compartido con él. El rey le anima y le dice, ve, más que eso, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahí en el versículo 5. Aquí vemos que este hombre está preparándolo para llevarlo o enviarlo a la persona equivocada. Otro camino. La señorita nunca mencionó el rey de Israel, mencionó el profeta. Muchas veces el hombre se encuentra buscando sanidad a su vida espiritual en algunos otros recursos, aparte de Jesucristo. Jesucristo es el que tiene la cura para el pecado del hombre. Aquí vemos que no había cura para la lepra, pero aquí vemos también que había un hombre de Dios allí en Israel, quien Dios había puesto allí en el camino de Naamán. Vemos que había respuesta. Naamán debería de ir al profeta, no al rey. Y muchas veces el hombre se encuentra de la misma manera, buscando en todos otros lugares, de todas diferentes maneras, para encontrar la paz en sus vidas, para encontrar seguridad en sus vidas. Y vemos que el camino de la seguridad, el camino de la verdad, el camino de la vida, es Jesucristo. Aquellos que conocen a Jesucristo, aquellos que conocemos a Jesucristo, tenemos la responsabilidad de compartir con aquellos que no conocen, aquellos que están enfermos con la lepra del pecado, guiarlos a Jesucristo, que Él tiene la respuesta. Cristo es la respuesta a la sanidad del hombre de su pecado. Vemos allí en el versículo 10 que dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Vemos que el hombre necesita ser restaurado. Aquí este hombre necesitaba ser restaurado, o sea, necesitaba limpieza física, su cuerpo. Nosotros nos encontramos necesitando limpieza espiritual. Limpieza que solamente podemos encontrar en Jesucristo. Vemos que este hombre pudo recibir lo que había para él, porque primeramente vemos en el versículo 4 que dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, admitió que tenía una necesidad, su lepra. Él podía ver que estaba enfermo. El hombre necesita aceptar que hay una necesidad en su vida que necesita ser limpiado. Vemos igualmente, Naamán escuchó el consejo. ¿Por qué? Porque va a su Señor y le comparte.
diciendo, esto es lo que esta joven ha dicho. No solamente admitió su enfermedad, sino que escuchó el consejo igualmente. El versículo 5 nos dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Vemos que obedeció el consejo. No solamente admitió su enfermedad, escuchó el consejo, también obedeció el consejo. El versículo 11 nos dice lo siguiente, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea que él tenía sus expectativas. Esto es lo que él esperaba. Tenía su propia prudencia, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos. Y muchas veces el hombre tiene sus propios pensamientos de ser liberado del pecado de alguna diferente manera. Quizás de asistir a una iglesia, quizás de hacer buenas obras. Pero la Escritura nos dice claramente, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro personaje a quien podamos ir aparte de Jesucristo. Aquí el hombre tenía sus expectativas. Hermanos, quizás nosotros tenemos expectativas de cómo Dios debe de obrar en nuestras vidas o la vida del hombre, pero Dios tiene instrucciones bien específicas. Vemos que había instrucciones claras ahí en el versículo 10, instrucciones claras del profeta, que dice, Eliseo le envió mensajeros diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí está el número 7 una vez más, hablando del cumplimiento. Se ha cumplido, será cumplido, serás limpio, dice. Tu carne se te restaurará y serás limpio. Vemos, hermanos, la grandeza de Dios allí. Había instrucciones claras, como lo hay en el plan de salvación para el hombre. Instrucciones claras, así como lo hay para nosotros hoy en este tiempo que estamos pasando. Dicen permanecer en casa, distancia social, guantes, mascarillas. ¿Para qué? Para salvar vidas. Es lo que el hombre piensa. Son las recomendaciones. Es lo que el hombre dice. Esto es lo que necesitas que hacer. Instrucciones claras para salvar tu vida. Aquí vemos para salvar la vida del hombre. Son instrucciones claras. Admitir tu pecado. Admitir mi pecado. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Que por su sangre somos lavados de nuestros pecados, somos redimidos. Arrepintiéndote de tu pecado, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, aceptando a Jesucristo en tu corazón, dándole tu vida y así aceptarle como Salvador y Señor de tu vida. Esas son las instrucciones específicas para vivir, para ser limpiado del pecado. Aquí las instrucciones claras del profeta eran, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Mi hermano, mi amigo, tú que escuchas esta palabra, este hombre necesitaba que lavarse 7 veces, zambuirse aquí con Jesucristo, es solamente una vez a la cruz del Calvario y ser lavado por la sangre de Jesucristo. Una sola vez. Nos dice la Escritura ahí en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces vemos aquí que hubieron aquellos animadores alrededor de este hombre que estaba en necesidad de ser limpiado, de ser sanado. Mis hermanos, igualmente nosotros debemos ser como estos animadores, animar a aquellos que no conocen a Jesucristo, que vengan a Él a ser lavados para que sean limpios de su pecado. Esta mañana quizás tú te hayas retirado de Jesucristo, te has retirado de tu relación con Dios. Quizás digas tú, he fracasado, he caído en pecado. Quizás no tengas lepra, pero hay pecado en tu vida en esta mañana que necesita que ser lavado y necesitas que ser limpiado. En esta mañana la invitación está clara. Jesucristo es el que puede lavarte y limpiarte por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Vemos más claramente que nos dice la Escritura, el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermanos, tú necesitas que ir al Jordán, solamente necesitas que ir a la cruz del Calvario, ahí donde se derramó la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, la sangre del Cordero de Dios. Quiero que vayan conmigo rápidamente, hermanos, recordando una palabra de ánimo. Si has caído, si has fracasado, si hay lepra en tu vida, o sea, si hay pecado, ahí está la cruz del Calvario. Tú puedes ir y ser lavado y ser limpiado. No temer lo que el hombre hace, no temer lo que el hombre dice. Nos dice la Escritura ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículos 4 y 5, hablando de no temer, donde nos encontramos en este momento, que dice el hombre que no hay cura para esta coronavirus, hermanos, pero para el pecado hay cura. Hace 2000 años que se encontró el cura. No hay que temer, sino creer la palabra de Dios. Lucas 12, 4 y 5 nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Versículo 5 de Lucas 12: pero os enseñaré a quién debes temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temer. Entonces tenemos la palabra del Señor ahí claramente, que nos habla de que somos limpiados nosotros, somos lavados en la sangre del Cordero de Jesucristo. Hermanos, un privilegio compartir la palabra de Dios. Sabemos que es una diferente manera de compartirla, pero nos gozamos en hacerlo. En esta mañana te invito que si hay lepra en tu vida, y no lepra física, sino lepra espiritual, o sea, pecado, Jesucristo, no el río Jordán, sino la sangre de Jesucristo, te limpia de todo pecado. Te invito en esta mañana a confesarle tu pecado a Dios, arrepentirte de tu pecado y aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. O quizás estás para reconciliar tu vida con Dios. Confiesa tu pecado, pero primeramente tienes que admitirlo. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos gracias, porque para nosotros que sabemos que hay cura, no para el coronavirus, Padre Santo, sino para el pecado del hombre, hay cura. Hace 2000 años
que se encontró la respuesta, la solución. Padre Santo, en la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, te pido por aquel oyente que esté escuchando esta palabra en esta mañana, que pueda creerte esta palabra tuya, que Jesucristo es el único que derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Y esa es la cura para la deficiencia, la enfermedad espiritual del hombre. Dejamos este tiempo en tus manos y que esta palabra tuya toque las vidas de aquellos que no te conocen, como aquellos que te conocen, que hemos creído en Jesucristo. Sabemos que hay esperanza para nosotros siempre en Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Pronto nos veremos.